Comenzamos las presentaciones con la información que nos entregó Ángel Gago en referencia a el periodo de transición, balance energético negativo y su efecto en reproducción. Vimos cómo los días abiertos se transforman en uno de los ítems más complejos de solucionar dentro de una explotación lechera, particularmente porque cada uno de estos ciclos que ustedes ven son una etapa distinta en la vida productiva de una vaca y que es el que va definiendo el éxito o la economía que se puede realizar o la mejora en la rentabilidad que podemos obtener. Vimos cómo las medias no siempre son el mejor ejemplo de un resultado. Aquí tienen tres ejemplos con una media de 100 días y una dispersión de un 10%, una media de 100 días también, pero con una dispersión de 20%, y una media de 100 días con una dispersión de 40%. Nuestra apuesta y nuestro objetivo es ojalá concentrar los partos de manera tal de que nuestras vacas en sí se estén preñando cuando nosotros necesitamos que se preñen, de tal modo que se acoplen mejor con sus curvas de alimentación. Siendo el ejemplo de la derecha, desde la perspectiva nuestra, el modelo ideal a perseguir. Tenemos un ciclo óptimo inicial donde tenemos el periodo de espera voluntario en torno a los 60 días, un encaste de 50 días donde esa vaca debe de ser detectada preñada al día 110, con una lactancia de 305 días y un nuevo parto a los 395 días. En condiciones ideales, esta sería una explotación que está trabajando en una eficiencia óptima. Les comentamos la semana pasada de que desde esta perspectiva es que tanto Prinal como el IRCAI están trabajando e incluyendo dentro de sus alimentos y de la línea Prepower particularmente el aditivo glicoline, que lo que hace es mantener el ciclo energético y estimular la funcionalidad hormonal de nuestros animales, manteniendo la energía necesaria para que se produzca un balance energético negativo mínimo, se mejore la reproducción y se mejoren los índices productivos. Esto yo creo que es una de las claves de lo que estábamos conversando. Es decir, en lila ustedes pueden ver una curva de producción de una vaca que puede ir picando mucho más alto y cómo, si no tengo una buena reproducción, esas curvas se van achatando y se van prolongando en el tiempo, haciendo que nuestra explotación sea menos eficiente. Además, tenemos que, en la medida de que esta vaca se reproduce en forma eficiente y va entrando en los ciclos esperados, va a dar o va a tener más lactancias de vida productiva en su explotación. Y como es conocimiento de todos, ¿ya? Una ternera criada en su campo, normalmente por el costo que tiene, recién al terminar la primera lactancia, incluso hasta la segunda, logra pagar sus costos de crianza. Por lo tanto, mientras más años y más tiempo esté produciendo en el campo, con mayor rentabilidad va a generar en sus predios. Y este es uno de los ítems más importantes y relevantes que vimos la semana pasada. Cómo incide la edad al primer parto y la tasa de eliminación en la cantidad de animales que ustedes requieren para hacer la reposición o para mantener de manera estable un número de animales de vacas, en este caso 100 vacas, en un rebaño. Si sus vaquillas paren a los 22 meses y con una tasa de eliminación que es normal en torno al 20, 26%, 25%, yo necesitaría en torno a los 53 animales adicionales en el campo cada año para poder mantener ese plantel estable. Si prolongo, y lo que es hoy día la realidad en Chile, de acuerdo a las estadísticas que lleva
la Cooperativa Agrícola de Osorno, Coprinsem, que está en torno a los 29 días, prácticamente, 29 meses, perdón, prácticamente necesitamos el doble de animales de reposición en el campo, con lo que esto implica en costo de mantención y de alimentación de animales improductivos en el predio. Esto es, a grandes rasgos, lo que compartimos la semana pasada. Y que nos da pie para poder comenzar hoy día con nuestra segunda presentación y que hace referencia a la importancia de la crianza de terneros y cómo mejorarla de manera de que tengamos vacas más longevas. Para esto, hoy día les presento a el doctor Felipe Pino San Martín, PhD en Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Pensilvania, integrante del equipo del IRCAI, y quien nos presentará el tema nutrición y alimentación de terneros en crianza artificial, factores que mejoran la eficiencia y la productividad vitalicia de la futura vaca lechera. Los dejo con Felipe y nos vemos en unos minutos más. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien. La idea de hoy es presentarles el título que comentó Marcelo, Nutrición y Alimentación de Ternero en Crianza Artificial, factores que mejoran la eficiencia y la productividad vitalicia de la futura vaca lechera. Como bien nos decía Marcelo, la necesidad de reposición de vaquillas es fundamental para un predio lechero y lo ideal es que esa reposición sea criada de manera eficiente, cosa de no tener que criar más animales de lo que realmente necesitamos, o si tenemos la oportunidad de criar animales extra con el potencial de poder venderlos hacia otras lecherías o hacia la exportación, como ocurre en Chile. Por lo tanto, es fundamental este proceso de la crianza que mucho tiempo atrás no se le daba tanta importancia y hoy en día sabemos que la crianza de las vaquillas es el futuro de la lechería y el potencial productivo que va a tener o la producción vitalicia, gran parte se juega en el periodo de la crianza inicial. Por lo tanto, vamos a comenzar. Y para esto, decir que la nutrición de la ternera no solo es desde el momento en que nace, sino que la nutrición viene desde el vientre de la vaca. En este caso, la nutrición que tenga la vaca durante su gestación y específicamente durante su último tercio va a tener un efecto en la productividad futura. Por lo tanto, yo puse que todas nuestras acciones tienen consecuencias y no solo en nosotros, en los humanos, todo lo que ocurre día a día puede generar un cambio en nuestro actuar, pero también en nuestra fisiología, en nuestro modelo productivo, en el caso de las vacas, se puede llevar a cabo. Entonces, desde ahí que hacemos esta conexión de la nutrición del preparto, pero hoy día vamos a ver de cómo esa nutrición del preparto y del periodo seco va a afectar a la cría, en este caso a la ternera, y no tan solo va a afectarla con un efecto único, sino que va a tener un efecto productivo a lo largo de su vida. Entonces, existen dos conceptos que aparecen, que a lo mejor para algunos pueden ser nuevos, que es la nutrigenómica y la epigenética. Estos dos conceptos se unen para formar un nuevo concepto que se llama programación fetal. Y en palabras sencillas no es nada más que la información que le entrega la madre por parte de las vivencias que ha tenido durante su vida y también el padre en menor grado, en este caso a través del espermio y la generación de este nuevo embrión, estas experiencias son las que van a hacer que tengan modificaciones, ya sea desde el punto de vista nutricionales en el genoma o a nivel ambiental. Por lo tanto, la definición de programación fetal no es más que influencias externas durante el proceso de crecimiento fetal que generan cambios fisiológicos y metabólicos que van a tener consecuencias en la vida productiva de una ternera y en este caso cuando sea adulta como vaca. Y como definición, para que entendamos bien de qué es lo que estamos hablando,
La nutrigenómica es una ciencia nueva que utiliza otras ciencias como la bioquímica, la fisiología, la nutrición, la genómica, la proteómica, la metabolómica y otras ómicas, que hoy en día existen muchas, para buscar explicar cómo los genes generan interacciones, en este caso con nutrientes a nivel molecular, para provocar un cambio. Y ese cambio es lo que se llama la epigenética, ¿ya? Que es lo que estudia cambios heredables en la expresión de genes que no implican cambio en la secuencia de ADN, pero sí un cambio en el fenotipo, asociado a un genotipo. ¿Y cómo ocurre esto? Simplemente por eso puse la imagen, ocurre como un switch. Hay factores externos del ambiente, que vamos a ver algunos ejemplos, y algunos factores nutricionales específicos en estado fisiológico que se encuentra la vaca en gestación, por ejemplo, que pueden apagar o encender algún grado del código genético de los rumiantes. Y eso se ha visto que va a tener una influencia en la productividad futura. Por lo tanto, la programación fetal son estímulos maternos que ocurren durante la preñez, que afectan el desarrollo del feto, así como su crecimiento postnatal, pero también van a tener un efecto futuro, ¿ya? En el plano de la nutrición, hay factores que vamos a ver algunos ejemplos hoy día, cómo el nutriente específicamente puede alterar la expresión genética de su descendencia e incluso es más, hay muchos estudios que hoy avalan que esa modificación en la expresión genética se puede mantener por varias generaciones, ¿ya? Por lo tanto, esta programación fetal genera la oportunidad de generar una variación fenotípica sin modificar el ADN de los animales, pero teniendo el potencial para ser más productivo o menos productivo si es que no estamos cumpliendo con los requisitos o los nutrientes necesarios para el periodo fisiológico en que nos encontramos. Por lo tanto, vamos a empezar viendo algunos pequeños ejemplos y algo ocurre en la nutrición de la placenta, principalmente que la restricción de nutrientes durante el desarrollo de la placenta y especialmente en el último tercio de gestación va a provocar cambios en el ternero. Lo primero que ocurre es que se reduce el peso de los placentomas y los cotiledones, por lo tanto, la vascularización o la llegada de sangre que recibe el ternero va a ser deficitaria o menor a lo que podría ocurrir en un animal con un muy buen estado nutricional, ¿cierto? Esto va a provocar que aumente el tamaño de algunos órganos, específicamente el corazón y el sistema nervioso central, producto de un estrés fisiológico que sufre el ternero, en donde necesita esos nutrientes, por lo tanto, él trata de aumentar la circulación de esos nutrientes y por lo tanto el sistema, en este caso, del corazón, va a tener un efecto, va a tener que generar una hipertrofia para poder cumplir con esos requerimientos. Y lo que se ha visto, y hay investigaciones que lo demuestran, es que se reduce la vascularización de los órganos en el ternero, principalmente del sistema digestivo, lo cual va a hacer que el ternero nazca con órganos más pequeños y por lo tanto van a tener una disfuncionalidad o una funcionalidad menor a lo deseado. Cuando se han hecho estudios donde principalmente se ha suplementado con aminoácidos y energía, principalmente en el último tercio de gestación, vemos que se duplica el flujo sanguíneo hacia el ternero. Por lo tanto, hay un mayor grado de desarrollo del ternero. Muchos saben que si se les da mayor cantidad de comida a las vacas en el último tercio, es sabido que van a tener terneros más grandes. Y parte de eso es porque ocurre un mayor desarrollo en el ternero en general. ¿Ya? Hay investigaciones que determinan que la nutrición del ternero durante la preñez puede explicar hasta un 20% de variación del peso del ternero. Y eso nosotros lo podemos ver a simple vista, pero muchas veces no lo analizamos el por qué. En Chile, por ejemplo, se utiliza hace muchos años inseminación de Holstein americano y en muchos predios se está buscando un animal similar al americano y lleva muchos años de selección. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener pesajes de terneros muy similares a lo que nacen un ternero americano en Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, el peso de los terneros, si es que han sido de raza Holstein americana de gran tamaño, no es igual y siempre acá se presenta en un grado menor que lo que nacen en los terneros en el hemisferio norte.
Por ejemplo, el promedio de nacimiento en el hemisferio norte hoy día es de 48 kilos y la verdad es que Holstein americano de talla grande en Chile no llegan a nacer más allá de 45 o 46 kilos. Esta diferencia en el pesaje se puede explicar por un menor grado de nutrición, tal vez en algún momento específico de la crianza o de la gestación, como ocurre en este caso. Un estudio muy interesante de hace un par de años, publicado por Osorio, nos muestra que la malnutrición en el último tercio de gestación va a generar una malnutrición placentaria, pero también va a disminuir el desarrollo intestinal. Se produce una disminución de la vascularización, por lo tanto hay un grado de menor de desarrollo de las vellosidades intestinales y de las criptas intestinales. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Además, eso es lo que está ocurriendo en el feto, pero en la madre tenemos, es sabido también que una mala nutrición en el último tercio, especialmente en el preparto, va a generar una menor cantidad y calidad de calostro. Por lo tanto, lo que ocurre en el ternero es que al tener un menor grado de desarrollo intestinal, hay un montón de componentes bioactivos que los vamos a ver posteriormente cuando conversemos de calostro, que son más de 350 componentes, principalmente hormonas, factores similares a la insulina, ¿cierto? Que son encargados de desarrollar el sistema gastrointestinal. Por lo tanto, al tener un menor grado de desarrollo al momento del nacimiento, hay menor absorción de esos componentes, ¿ya? Y esos componentes bioactivos que su función es desarrollar el intestino, en este caso se va a ver disminuida su maduración intestinal porque hay un menor grado de absorción, ¿ya? Y también van a haber un menor grado de absorción de nutrientes, ya que las vellosidades son de menor tamaño. Esto está muy asociado a algunos ensayos que se han realizado, en el cual predispone a tener mayor cantidad de diarreas neonatales y también mortalidad neonatal. En este experimento se demuestra que las vacas malnutridas generan que los terneros en su estructura intestinal tengan una glicoproteína, ¿ya? Que en este caso se presenta aún más en terneros que tienen una mala nutrición en el último tercio, y esta glicoproteína es un gancho de atracción principalmente para Escherichia coli enterotoxigénica. Por lo tanto, un menor grado de nutrición en el último tercio va a predisponer a menor grado de desarrollo intestinal y mayor predisposición a contener diarreas, específicamente por coli, que son las que tienen mayor grado de mortalidad en los terneros. Otro factor importante es que la lactancia tiene una incidencia importante en la productividad de la cría. Se ha determinado que las crías de vacas de primer parto van a ser más longevas y más productivas que de vacas de mayor lactancia. ¿Y por qué? Me pueden preguntar ustedes, o pueden pensar, no, una vaca que produce más debería tener una cría que va a producir más. El efecto que ocurre es precisamente que hay una mayor partición de nutrientes en las vacas de más de 2 partos, por lo tanto, la vaca privilegia esa dirección de nutrientes hacia la glándula mamaria para producir más leche y puede ocurrir algún grado de menor nutrición, en este caso en la placenta. Por lo tanto, ese ternero hijo de vacas de mayor lactancia va a tener un menor grado de nutrición placentaria que lo que podría tener una vaquilla que todavía está en un proceso de crecimiento, pero no hay una redirección de sus nutrientes hacia otro sistema, en este caso producción de leche. Por lo tanto, las hijas de vaquillas van a ser más productoras y van a vivir más. Y también en este ensayo se demostró que van a tener una mayor producción de sólido a lo largo de toda su vida productiva, no solo en su primera lactancia, principalmente afectando la producción de grasa láctea, ¿ya? También se ha demostrado que las mastitis subclínicas durante la gestación pueden tener una incidencia en lo que es la cría y la productividad futuro. Muchas veces las crías de vacas que han sido gestadas con mastitis durante toda la lactancia tienen una menor longevidad que otras crías, y también hay una asociación a una mayor respuesta inflamatoria e inmune porque han sido criadas en un ambiente con una mayor respuesta inmune e inflamatoria. Por lo tanto, para ellas es más fácil contraer una mastitis porque tienen una hiperreacción inmune, en este caso, a la respuesta por la mastitis clínica. Lo que se ha visto y se ha demostrado es que la energía en el último tercio modifica la fisiología del endometrio
y también va a presentar niveles más altos de NEFA, glucosa e interferón e insulin growth factor en el caso de los terneros recién nacidos. ¿Por qué es importante eso? Porque el ternero va a poder utilizar otras fuentes de energía que no sea solo la lactosa y también va a utilizar la grasa como fuente de energía para poder utilizarla en sus primeros momentos de vida o en sus primeros días postparto. Esta es una investigación en que se demuestra que las deficiencias nutricionales van a tener un impacto en la progenie futuro. Este investigador reunió una serie de otros investigadores, hicieron estudios de falencias nutricionales en diferentes periodos, principalmente en la concepción o en el último tercio. Como se fijan aquí, los últimos 4 estudios fueron de deficiencia en el último tercio y los otros fueron deficiencias en otros periodos, al inicio de la concepción o lactancia o gestación media, ¿ya? Como podemos ver aquí en oscuro, podemos ver que ese efecto nutricional que tuvo la vaca en el vientre, en el último tercio, sus crías van a presentar deficiencias nutricionales o algún grado de deficiencia antes de incluso de su preñez, antes del periodo de la pubertad, postpuberales e incluso al momento de la aparición o el inicio de la lactancia. Podemos observar también, por ejemplo, en este caso, que si vemos el desarrollo de las fibras musculares, el desarrollo de las fibras musculares ocurre en 2 etapas principalmente, que son en inicio de la gestación y gestación media, ¿ya? El número de fibras musculares no va a aumentar nunca más después de la gestación media, solamente después viene un grado de hipertrofia muscular. ¿Ya? Por lo tanto, un animal que tiene un mejor estado nutricional en su inicio de gestación y su gestación media, lo más probable es que van a ser animales más robustos, más fuertes, y en este sentido, en el caso de vacas lecheras, pueden ser más fuertes de patas, a lo mejor tener menor incidencia de cojera y tener una mayor longevidad en el campo. Por otro lado, la adipogénesis se desarrolla en el último tercio de gestación y aquí cobra vital importancia la acumulación de la grasa parda, que es la fuente de energía que va a tener el ternero en los primeros momentos después del nacimiento, ¿ya? Como se conversó en la semana anterior, el prepower o el concentrado preparto que nosotros desarrollamos junto con glicoline generan una mayor acumulación de grasa parda porque nosotros entregamos una mayor fuente de energía fría, en este caso, que no proviene de grano, a la vaca, y esa se traspasa también en algún grado al ternero, por lo tal puede acumular un mayor contenido de energía antes del nacimiento. Si queremos hablar de vacas de producción, obviamente tenemos que enfocarnos en el desarrollo de la glándula mamaria, ¿ya? Y la glándula mamaria tiene 5 fases de desarrollo, de las cuales 2 son antes del periodo, unas antes del periodo de nacimiento y otros al inicio de la crianza de la ternera. La etapa fetal principalmente es cuando se forma el tejido glandular, pero los primeros 4 meses de crianza de un ternero son los fundamentales para desarrollar y multiplicar el tejido glandular. Aquí podemos ver en la imagen que una vaquilla, en este caso una vaquilla y una borrega, pero más estamos hablando de vaquillas de lactancia, su tejido glandular está completamente desarrollado antes de la pubertad. Y después, durante el periodo de la gestación y lactancia, lo único que hace es generar una hipertrofia y una maduración de ese alveolo productivo para la producción de leche. Pero el tejido glandular en sí ya se formó principalmente en los primeros 4 meses de crianza de la ternera. Entonces, investigaciones dicen que la mayor multiplicación del tejido glandular ocurre post nacimiento asociado a estímulos ambientales. Y esos estímulos pueden ser factores nutricionales como factores ambientales, ¿ya? Que van a modular el grado de desarrollo glandular que pueda tener una ternera. Y a su vez, podemos ver que la nutrición y algún otro tipo de eventos asociados a la crianza tiene una influencia directa en la productividad futura, principalmente en la primera lactancia. Y vamos a hablar de eso. Por lo tanto, lo que hemos estado observando es que el último tercio de gestación es fundamental. Y existe otra área de la cual no hemos hablado hasta ahora, que es el área reproductiva. En el último tercio de gestación es cuando, principalmente con micronutrientes, se produce el desarrollo del eje hipotálamo, pituitaria y gónada.
y van a ser precisamente el desarrollo de este sistema, el cual va a generar la generación de las células luteales y las hormonas que van a llevar al desarrollo ovárico. Estamos hablando de la ternera dentro del vientre, en el último tercio de gestación, y así la foliculogénesis. Todos los óvulos que una ternera va a generar durante toda su vida productiva van a estar desarrollados en este último tercio de gestación. Y aquí cumplen un factor muy importante, dos conceptos, que es la nutrición de los micronutrientes, que son vitaminas y microminerales. ¿Ya? Los micronutrientes en esta etapa van a participar en el desarrollo de proteínas estructurales, van a desarrollar, como ya lo vimos, las células luteales y el desarrollo de hormonas, van a participar en el desarrollo de las enzimas y coenzimas, principalmente para el metabolismo energético, y también ahí está comprometido el desarrollo del metabolismo energético. ¿Ya? En el último tercio también es cuando sufre un mayor grado de desarrollo el hígado, por lo tanto va a tener una función para poder transformar las fuentes que nosotros entreguemos de nutrición a energía en el caso del ternero. Entonces, podemos ver que los microminerales juegan un rol muy importante. Por ejemplo, en el último tercio de gestación, hay microminerales que van a estar encargados de la fertilidad de esa cría en el vientre, principalmente cobre, zinc, manganeso. Hay otros que van a desarrollar el sistema nervioso central, como el cobre, el manganeso, el cobre, el zinc y el manganeso en el caso del desarrollo fetal. Aquí, por ejemplo, el cobre juega un rol muy importante en la actividad del ternero recién nacido. En algunas investigaciones se ha demostrado que terneros que sus vacas o su vaca madre ha tenido deficiencias de cobre durante el último periodo de la gestación, son terneros muy deprimidos y que tienen una alta tasa de mortalidad neonatal. A su vez, estos microminerales, cobre, zinc, selenio y magnesio, juegan un rol importantísimo en lo que es la inmunidad y en el desarrollo de la futura producción láctea, el zinc y el cobre. Por lo tanto, estos microminerales juegan un rol estructural, muchos de ellos participan en el desarrollo de hueso, de músculo, juegan un rol fisiológico, un rol regulador, porque van a estar actuando precisamente en el desarrollo de enzimas y coenzimas, y juegan un rol catabólico principalmente para el metabolismo de la energía. Un ejemplo de ello es un ensayo que publiqué en el año 2017 en el Journal of Dairy Science, donde vemos que se suplementó minerales orgánicos e inorgánicos a las vacas durante su último tercio de gestación, su periodo seco y su preparto, ¿ya? Y podemos ver que las vacas que recibieron minerales orgánicos, o sea, sus crías, las crías de esas vacas que habían recibido minerales orgánicos, tuvieron una gestación, o sea, una edad a la aparición mucho menor que las que recibían minerales, que sus madres recibieron minerales inorgánicos. Y cuando estas vacas parieron sus crías y esa cría siguió con minerales orgánicos durante todo el periodo de crecimiento de su vida, su encaste, hasta su siguiente lactancia, esa conjunción de vaca orgánica y vaquilla criada con minerales orgánicos tuvo la menor edad de encaste en relación a sus otras contemporáneas, que fueron más de 120 animales en el estudio. Por lo tanto, el resumen es que en este caso los minerales jugaron un rol importante, reduciendo la edad de encaste a la cual sus hijas quedaron preñadas y participaron en este desarrollo. Pero no solo fue la crianza y la evaluación de la edad de encaste, sino que vimos su primera lactancia y evaluamos la lactancia los 100 primeros días. Y podemos observar que cuando las vacas recibieron minerales orgánicos, sus hijas tuvieron un diferencial productivo de casi de 200 kilos más de leche en los primeros 100 días. Por lo tanto, ahí vemos una transferencia de esta información que de la madre le dice a la cría, o en cierta medida no le dicen palabras, se lo dice en el estado fisiológico, en que va a estar preparada para un mundo en que va a tener mayor disponibilidad de nutrientes, por lo tanto, puede crecer más rápido, puede preñarse más rápido y puede tener, en este caso, una mayor productividad. Cuando hacemos el análisis de
mineral de la madre y de la hija, nos damos cuenta precisamente que la mayor productividad se produce cuando las crías tuvieron minerales orgánicos, independiente si es que su madre presentó inorgánico o orgánico. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de este ensayo también? Que las vacas madre que consumieron minerales orgánicos durante su último tercio tuvieron 29 días abiertos menos que las vacas de minerales inorgánicos, y que las vaquillas, en este caso a los 100 días de lactancia, cuando se hizo la medición, tuvieron un 79% preñez versus un 56% de las vaquillas que recibieron minerales inorgánicos. ¿Ya? Por lo tanto, también vemos un efecto productivo y reproductivo en esas vaquillas después de su parición. Otro ensayo que evalúa nutrición, crecimiento y reproducción, un ensayo también, estos ensayos son muy largos porque hay que ver la generación siguiente cuando ocurre. Podemos ver que se suplementó vacas con proteína durante el último tercio de gestación, ¿ya? Y se observó que el pesaje, en este caso está en libras, de las vacas, de las crías que recibieron, sus madres habían recibido proteína como suplementación, fueron más pesadas, estadísticamente significativas, en relación a las que no recibieron, en relación a las que estaban en una pradera y en relación a las que tuvieron solamente alimentación de heno, ¿ya? Y por otro lado, el peso de encaste también fue superior en el caso de las vaquillas que sus madres habían recibido proteína durante el último tercio de gestación. Por otro lado, si vemos los antecedentes posteriores durante su lactancia y la etapa reproductiva, podemos ver que un 88% de las vaquillas recibidas con proteína se preñaron en el primer servicio, versus que las no tratadas tenían menos de la mitad, ¿ya? Y la tasa total de preñez fue de un 94 versus un 73, y en este caso se observa claramente que las vaquillas tuvieron un mejor comportamiento reproductivo. Lo otro interesante de ver es que es el porcentaje de partos no asistidos en estas vaquillas, y cuando las vacas habían sido alimentadas con proteína, sus hijas tuvieron un mejor grado de desarrollo, por lo tanto no necesitaron asistencia al parto, y en este caso también, según la significancia de este estudio, que fue al 0,1%, podemos ver que fueron estadísticamente significativas. Por lo tanto, la suplementación de proteínas fue positiva en la cría, no solo en el crecimiento, sino que en la preñez y también posterior, o la etapa reproductiva posterior a su primera lactancia. Entonces, vaquillas fueron más pesadas, presentaron mejores tasas de preñez y se preñaron y parieron antes en su siguiente lactancia. Un poco similar al estudio que yo había presentado. Cuando nos vamos a la epigenética y qué es lo que el ambiente puede modificar en los animales, podemos observar que el estrés calórico en el útero va a tener un efecto muy importante y va a disminuir la sobrevivencia de los terneros posparto y la tasa de crecimiento hasta la primera lactancia. En este ensayo fueron 146 vacas que se expusieron a estrés calórico o fueron climatizadas o no tuvieron estrés durante 6 semanas preparto. Y se evaluó la condición y la productividad de sus vaquillas. Por lo tanto, aquí podemos ver que obviamente en líneas negras, las vacas que estuvieron con temperatura ambiente regulada, sus hijas tuvieron una mayor productividad en la primera lactancia, y los antecedentes nos demuestran que fueron 5 kilos más de diferencia en una evaluación de leche corregida por grasa, en comparación a la vaca que sufrió calor y su cría nació de un estrés calórico, ¿ya? También aumentó los kilos de grasa, los kilos de proteína y los kilos de lactosa de esas crías por la mayor productividad que presentaron. Entonces, ya tenemos el efecto, además de la nutrición, el estrés calórico, lo que puede generar, y dentro de estrés calórico hay un montón de otros antecedentes que se pueden evaluar. Lo otro que vamos a ver es que el sexo de las crías va a afectar la producción de leche vitalicia. Hay un estudio que se hizo por Hin
en el año 2014, en el cual se evaluó que si la primera cría era hembra, tenía un grado mayor de producción que si la primera cría era macho. Y si la segunda cría también era hembra, tenía mayor productividad. Y si todas las crías son hembras, van a tener una mayor productividad. Producto del estado hormonal en que se encuentra una vaca al tener una hembra gestante, van a tener una mayor productividad. Por lo tanto, en este caso, la mayor combinación se produjo cuando fue hembra y hembra, y la menor fue cuando fue macho y macho en ambas lactancias. Por lo tanto, ahí está el uso de la tecnología del semen sexado, en la cual podemos darle, además de querer tener un mayor grupo de hembras en el rebaño, querer crecer o querer exportar hembras vivas, también tenemos un efecto productivo para la vaca. Por lo tanto, y recuerden que esa hembra, su primera lactancia también va a tener una cría que va a ser más productiva a lo largo de su vida. Por lo tanto, juega un rol importante la utilización o la selección del semen en este caso. Esa es la primera etapa, cómo la nutrición, la nutrigenómica, la epigenética y la programación fetal van a modificar la productividad de una hembra desde el vientre de su madre. Pero hay otros factores que ya desde el momento del nacimiento del ternero que también tienen una incidencia en la producción vitalicia. Y vamos a verlo. Los objetivos principales que nosotros vamos a tener en la crianza inicial, bueno, primero es dar calostro en cantidad y calidad adecuada, eso es fundamental. Pero nuestro objetivo es criar un ternero y tener una mortalidad baja, ¿ya? Hoy en día el benchmark de mortalidad en la crianza inicial, ojalá es estar alrededor del 2%, ¿ya? Todavía es bueno con menor a un 5%. Y aquí es fundamental los manejos. La verdad es que nosotros podemos hacer mucho desde el punto de vista nutricional, pueden existir los mejores antibióticos, la mejor tecnología asociada a fármacos para tratar alguna enfermedad, pero los manejos juegan un rol muy importante, y en este caso la actividad de los ternereros es fundamental para cumplir con éxito este periodo de la crianza. Y el otro objetivo que tenemos en la crianza inicial es transformar a este ternero prerrumiante o no rumiante en rumiante lo antes posible, y de esa manera mejorar la eficiencia de la crianza, ya que es el periodo más caro de la vaca o de la vida productiva de una vaca, ¿ya? Y dentro de la crianza inicial, de la crianza, digamos, la crianza inicial es el periodo más caro porque la dieta láctea es lo más caro de los insumos que utilizamos en el campo. Entonces, es fundamental trabajar en el desarrollo ruminal temprano para tener un rumiante eficiente lo antes posible, y de esa manera poder ganar kilos como rumiante y no como monogástrico o lactodependiente. Y en la segunda etapa, en la de recría, nosotros necesitamos mantener y tener ganancias de peso adecuadas y homogéneas sin vaivenes para llegar a los pesos de encaste, que en este caso van a ser que las vaquillas idealmente estén en celo antes de los 12 meses de edad, para estar preñadas entre 14 y 16 meses de edad, en sistemas pastoriles donde buscamos que la vaquilla esté parida a los 24 meses. Y para eso tenemos que buscar, no existe un kilo específico, sino que es que lleguemos al 60% del peso de las madres, y en el caso del parto, que lleguemos al 85% del peso de las madres, para tener nuestra aparición a los 24 meses. Entonces, ¿qué factores van a ser importantes en la productividad vitalicia? El doctor Hendricks en el 2014 hizo una investigación en el cual encontró varios análisis. Este es un análisis estadístico de un montón de lactancias, creo que midió 20 años de lactancias en Estados Unidos, toda la información que llegaba al control lechero oficial, y ahí se pudo determinar que el estado nutricional y sanitario de los terneros en los primeros 4 meses de vida es fundamental. Ya vimos que ahí es donde se produce la multiplicación del epitelio glandular o de las células glandulares de la glándula mamaria. Por lo tanto, ya tenemos una noción de que esos 4 primeros meses de vida son importantes. Pero hay un antecedente que muchas veces no se ha conversado, que es la distosia o dificultad al parto. Un ternero que nace de una dificultad, de un parto distóxico o con dificultad, no solo se ve afectada la vaca, que por cierto es una vaca que lo más probable es que va a retrasar su involución uterina y su
en proceso de volver a ciclar producto que lo más probable es que haya tenido asistencia al parto y manipulación, pero esa cría está determinada a tener una menor productividad que lo que su potencial genético traía, ¿ya? La edad al destete no tiene una significancia per se en lo que va a ser producción vitalicia, pero sí tiene el consumo de materia seca al momento del destete. O sea, cuánto come un ternero al momento del destete, ¿ya? Y la edad de cuando ese ternero come los primeros 910 gramos, se determinó que si esos 910 gramos eran antes de los 30 días de vida, la ternera iba a tener una mayor productividad a que si ese consumo de concentrado fuera posterior a los 30 días de vida, ¿ya? Ahí solamente se midió el consumo de concentrado porque la dieta láctea está, si también se puede medir en materia seca, pero va a quedar fuera de esta evaluación. Y por otro lado, se evaluó que los días enfermos, los días con diarrea o tos, o el número de días tratados con antibiótico para esas dos patologías, tuvieron una incidencia importante en lo que era la productividad. Y de ahí salió un montón de información donde ya sabemos que una ternera que sufre de un proceso de neumonía grave en el periodo de crianza inicial, que no se recupera con un tratamiento, sino que recae y necesita más de un tratamiento, no vale la pena criar esa ternera como vaquilla de reposición, ¿ya? Es importante determinar que esa vaquilla se puede criar con los machos, puede ir a la engorda, se puede vender para que otra persona la engorde, pero no va a ser una vaquilla productora de leche, producto que su potencial productivo ya va a estar disminuido y la información indica que más del 80% de los animales que sufren una neumonía grave en el momento de la crianza inicial va a tener un episodio de muerte abrupta en cualquier etapa de su crianza posterior, generalmente antes del encaste o incluso vaquillas ya preñadas antes de entrar al preparto, sufre algo o si es que llega a parir, más del 80% de esas vaquillas que se criaron con una neumonía no termina su primera lactancia o no se vuelven a preñar pero algo ocurre en que no terminan su primera lactancia. Por lo tanto, ese es un concepto que es importante poder llevar registro y anotar cuáles son los animales que sufrieron de enfermedad o una diarrea muy grave que el animal estuvo deprimido sin consumo por un largo periodo de tiempo y que se salva de la de la muerte, pero ese animal no va a tener la misma tasa de crecimiento y por lo tanto tampoco va a tener la productividad necesaria. En este ensayo de Henrich y Henrich, en el cual se evaluaron antecedentes estadísticos, se determinó que el puntaje de parición, en este caso, si había distocia al parto, iba a ser perjudicial para la primera lactancia, en este caso 195 kilos menos de producción en promedio, y en la producción vitalicia alrededor de 284 kilos por cada lactancia, ¿ya? Por lo tanto, claramente se ve que una distocia al parto va a tener una incidencia negativa en la producción de leche. Pero a su vez, una distocia tiene una incidencia negativa y es una causa de eliminación en el posparto temprano. Por lo tanto, también hay que considerar eso. En este caso, el consumo de materia seca tiene una incidencia positiva, en este caso de 286 kilos más para la primera lactancia, y en el caso de la producción vitalicia, casi 305 kilos más por lactancia para producción vitalicia, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos que el consumo al momento del destete es fundamental para estimular la producción vitalicia, ¿ya? En este caso, el consumo de los primeros 910 gramos antes de los 30 días no tuvo una significancia mayor en el caso de la primera lactancia, pero sí en la producción o productividad vitalicia, ¿ya? Y vemos que los días enfermos y días tratados van a tener una incidencia como causa de eliminación, o sea, muchas de estas terneras tratadas van a tener en algún momento sufrir y van a estar en la lista de los que se tienen que ir del predio y cuando se hace ese análisis se dan cuenta que fueron animales que tuvieron una mala crianza, ¿ya? Y también en este caso podemos ver que el consumo va a tener una incidencia, los días enfermos van a tener una incidencia negativa en la edad del primer parto, por lo tanto va a retrasar
le da al primer parto, los que comen poco al momento del destete también tienen un efecto de retraso, le da al primer parto. La enfermedad retrasa en el primer parto, pero también tiene una incidencia en la causa de eliminación, ¿ya? Entonces, una vaquilla que se retrasa en edad al primer parto, ya sea por mala crianza inicial, mal consumo o enfermedad, va a tener una alta incidencia de eliminarse del predio. ¿Qué manejos son importantes y claves que nosotros debemos manejar en la crianza? Primero es dar el calostro en cantidad y calidad adecuada, ¿ya? Ya no solo vimos que el calostro es importante, o sea, el calostro, yo puedo tener un calostro de muy buena calidad, pero si ese ternero sufrió un mal desarrollo durante su último tercio de gestación y tiene menor grado de absorción de la inmunoglobulina y de los nutrientes, ese ternero igual puede tener un proceso de deficiencia inmunitaria o enfermedad asociada a un mal calostreo, entre comillas. Y la culpa no es el calostro, sino que porque tuvo una mala crianza en su último tercio. Y eso lo llamo principal atención a los sistemas pastoriles en Chile, sobre todo a los que en verano mandamos a los animales preñados a los potreros más lejos de la lechería, a los potreros de menor calidad de forraje, nos olvidamos de las sales minerales, gran parte de las vacas en el último tercio o en el periodo seco no consumen minerales, por lo tanto ahí hay que hacer un hincapié de que es importante eso para evitar problemas posteriores, ¿ya? Lo otro es la desinfección de ombligo, un yodo del 6,5% es fundamental, y de esta manera, idealmente abrir levemente la zona del ombligo, usando guantes preferentemente, porque el yodo tiene la función de desinfectar, pero también de irritar el cordón por el cual traspasada información nutricional de la madre a la cría, ¿cierto? Y nosotros queremos irritar para que esto se selle rápidamente y de esa manera eh, no haya contaminación del mundo exterior con el interior del abdomen. La limpieza de la cama es fundamental, está muy asociado a la incidencia de diarrea, ¿ya? La prevención y el tratamiento de la diarrea es súper importante. Prevención me refiero a la fumigación y la limpieza de las camas asociados, usar secantes y otro tipo de productos para mantener menor cantidad de humedad, principalmente para prevenir las neumonias, ¿ya? Y utilizar agua limpia en la crianza de los terneros. Desde el día 1, los terneros habitualmente ensucian los bebederos y por lo tanto el personal asociado a la crianza tiene que preocuparse de limpiarlo, si no todos los días, más de una vez al día, al menos una vez al día, ¿ya? El concentrado tiene que estar a libre disposición, principalmente porque si no ocurre el síndrome de deprivación. No ocurre cuando el ternero tiene un día, pero sí cuando el ternero ya se acostumbra a comer la segunda semana y se queda sin consumo de concentrado, o cuando ya ocurre después de los 30 días, cuando el ternerero le disponga de concentrado, el ternero va a comer más de lo que requiere y eso puede provocar acidosis, puede provocar timpanismo, puede provocar hinchazón en los terneros y puede provocar diarrea. E incluso en algunos casos, esa hinchazón puede provocar la muerte de algunos terneros. Por lo tanto, si nosotros tenemos concentrado libre disposición desde el día 1, el ternero siempre va a saber que hay alimento disponible, por lo tanto no va a comer más de lo que requiere, ¿ya? Y por otro lado, el tema del descorne, ojalá realizarlo lo antes posible, entre la segunda y tercera semana para disminuir el estrés, utilizar anestesia en el descorne y programarlo en forma anticipada con el personal de la ternerera, ¿ya? Importante el control de las diarreas. Si bien muchas diarreas son osmóticas o como se conocen en Chile, son empachos, que son diarreas causadas por una variación de la temperatura de la leche o cosas así, que son diarreas de leche que uno ve que la feca principalmente es de color blanquecino, pastoso. Eh, Antes se decía que esa diarrea solamente con sal e hidratación era suficiente y puede que sea suficiente, pero es importante que esta diarrea no se prolongue por muchos días. Recuerden que estamos en un periodo acotado de tiempo en el cual cada día va a repercutir en el grado de desarrollo de rumen. Por lo tanto, si un ternero está 4 o 5 días sin comer concentrado, producto que está enfermo del estómago y está presentando diarreas a nivel intestinal,
eso va a llevar a un retraso en el desarrollo ruminal, ¿ya? Partamos con el calostro. Si bien es una postal muy bonita ver al ternero con su vaca al pie y tomando calostro recién parándose de haber nacido, la verdad es que hoy en día el calostro en forma natural, al pie de la vaca, ya no va más, porque el calostro tiene que responder algunas preguntas. Cuando yo pregunté si había tomado calostro, me dijeron que sí, y sacamos una muestra de calostro y eso era lo que había. Y eso no es calostro. Ahí lo más probable es que sea mastitis, eh, que, que ya va a predisponer para que esa ternera se contamine con alguna cepa de mastitis que no debería contaminarse. Por lo tanto, el calostro debe responder preguntas que nosotros podamos contestar, ¿ya? Y esas preguntas son, ¿qué tomó? ¿Cuándo lo tomó? O sea, ¿qué? Me refiero a la calidad de ese calostro. ¿Cuándo? No, nació y lo tomó una hora después de nacido, o nació a las 8 de la noche y no lo vio nadie hasta las 8 de la mañana del otro día y el ternero no se había parado y no había tomado calostro, o se lo dimos en mamadera, o se lo dimos por sonta, ¿y cuánto le dimos? ¿Ya? Esas son las preguntas bases que deberíamos responder con el calostro. Por lo tanto, hoy día el calostro tiene que darse de manera artificial. Ya es más trabajo, pero nos aseguramos que el tema inmunitario del ternero se está cumpliendo y no solo inmunitario, el calostro tiene factores nutricionales, grasa, proteína, lactosa, minerales, vitaminas y en gran cantidad, pero también estos componentes bioactivos que conversamos, que son más de 350, que tienen el objetivo de madurar el sistema gastrointestinal. Los terneros nacen con el sistema gastrointestinal bastante inmaduros, por lo tanto, y los jersey en un mayor grado que el ganado Holstein. Por lo tanto, eso va a llevar a que predisponga la presencia de diarreas y eso lo queremos evitar. Y una ayuda para evitar la presencia de las diarreas es principalmente un buen calostro. Ojo, que para muchos existe el concepto de que el ternero al pie de la vaca es algo relacionado al bienestar animal. Y la verdad es que no tenemos que permitir que el ternero esté con la vaca mucho tiempo. ¿Es importante que esté con la vaca? Sí, es importante que lo sí, siempre y cuando sean predios libres de enfermedades de transmisión, ¿ya? Pero más de 24 horas eh, se genera un estrés tanto en la madre como en el ternero, el desapego de los animales. Para los que tenemos lechería en un sistema pastoril, sabemos que si la vaca o la vaquilla está mucho tiempo con el ternero, al momento de llevar a la vaca a la sala de ordeña, se arranca de los lotes de vacas lecheras, se mete a la ternerera, el ternero anda balando por 2 o 3 días y eso genera un nivel de estrés muy grande. Estudios demuestran que tener a los terneros con la vaca al pie más de 24 horas genera tal nivel de estrés que hay un 80% de probabilidad que la vaca tenga al menos una mastitis subclínica durante la semana siguiente a la aparición y en los terneros hay una alta probabilidad de que tenga una diarrea asociada al estrés que está sufriendo. Por lo tanto, nuestro primer objetivo de la crianza va a ser el calostro, ¿ya? ¿Cuándo lo debemos dar? Ojalá antes de 3 horas, ¿ya? Que la primera toma sea entre 6 a 8 horas separado de la segunda. Un estudio publicado este año determina que los terneros que toman una misma cantidad de calostro, pero dividido en varias fracciones, como es la línea negra, alta frecuencia, o 2 veces, como es la línea blanca, en este caso punteada, tienen un mejor grado de absorción los que toman menos veces que los que toman más veces, ¿ya? ¿Y por qué entre la primera y la segunda toma hay 6 a 8 horas? Porque el calostro en el abomazo va a generar una cuajada, ¿cierto? Se corta con la enzima que están en el abomazo del ternero y va a producir un cuajo de grasa y proteína y se va a liberar el suero con las inmunoglobulinas. Cuando el suero está en las inmunoglobulinas, en 6 minutos esas inmunoglobulinas están en el intestino y aumenta la velocidad y la capacidad de absorción de esas inmunoglobulinas. Y lo que demuestra este estudio es que muchas veces ese rumen está lleno con calostro, que está cuajado, por lo tanto no hay nueva síntesis de enzimas o menor grado, por lo tanto hay menor inmunoglobulinas libres en el suero y disminuye la absorción de esta inmunoglobulinas.
¿ya? ¿Cuánto debiéramos dar? Que cubra los requerimientos según peso y raza, idealmente en jersey entre 2 y 4 litros en el caso del Holstein. Hay jerseys muy pequeños de raza Holstein neozelandesa que a veces no permiten tomar 2 litros y también en el caso del Holstein varía entre 2,5 y 4 litros dependiendo del tamaño del ternero, ¿ya? Pero en este caso más es mejor. Está demostrado que los terneros que tienen más de 10 gramos por litro de inmunoglobulina a las 48 horas tienen una tasa de sobrevivencia mucho mayor que los que toman menos. Eso es 8 grados Brix para los que miden plasma sanguíneo con un refractómetro de Brix, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que deberíamos tomar, entre 2 y 4 litros. Mientras antes sea la toma de calostro, menor cantidad de calostro va a requerir, pero lo ideal es cubrirlo con la mayor disponibilidad posible, ¿ya? Y esta calidad de calostro, ¿cómo se mide? La ideal es que sea más de 50 gramos de inmunoglobulina por litro. Eso es cuando se usa la flotación, ¿cierto? Y este semáforo habitual de amarillo, verde o rojo, ¿ya? El verde es más de 50 gramos de inmunoglobulina o más de 25 unidades Brix, si es que se utiliza el Brix, ¿ya? Y como una forma de medir nuestra absorción de inmunoglobulina, nosotros deberíamos medir tanto las proteínas totales en sangre o ya sea por refractómetro de Brix. Esto deberían ser más de 5,5 gramos por decilitro o más de 10 gramos por litro de IgG en el caso del refractómetro o más de 7 Brix en el caso de medirlo por unidades Brix, ¿ya? Como les decía, el calostro es más que inmunidad. Hay factores nutricionales, energía, proteína, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. Por el otro lado están las inmunoglobulinas que nos van a ayudar a que cree su inmunidad activa este ternero. Y por el otro lado tenemos los factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento cada día descubren que hay más factores de crecimiento. Creo que vamos en alrededor de 350 factores de crecimiento, que son principalmente insulina, o sea, hormonas asociadas a la insulina, insulin growth factor, prolactina, células maternas que pasan de la glándula mamaria al ternero que van a dar información para el desarrollo de esa cría. Y todos estos factores de crecimiento, su función principal es el estímulo del desarrollo del sistema gastrointestinal, que ese ternero tenga mejor absorción de los nutrientes y que rápidamente empiece su proceso de transformación hacia un rumiante. Cuando vemos, por ejemplo, la influencia del calostro sobre los canales de transportadores de glucosa, los GLUT2, podemos ver que un ensayo de inmunofluorescencia donde se dieron 4 días de calostro en el caso de la foto A o un calostro artificial en la foto B, un anticuerpo para GLUT en el caso del C y una fórmula en el caso del D, podemos ver que la fluorescencia de la membrana es mucho, de la bili o de la vellosidad intestinal es mucho mayor cuando hay calostro que cuando es artificial y cuando en este caso se da un anticuerpo, hay una carencia total de la fluorescencia de membrana y lo mismo que cuando es leche, en este caso sustituto lácteo. Eso quiere decir que el calostro va a determinar una mayor presencia de transportadores de glucosa, por lo tanto el ternero va a tener una mayor capacidad de absorción de nutrientes. Y recuerden que un buen preparto va a determinar un calostro con mayor cantidad de inmunoglobulinas, pero también con mayor cantidad de lactosa, por lo tanto va a entregar más energía al ternero. Y si un ternero que tiene mayor capacidad de absorción, vas a generar una mejor eficiencia de absorción de nutrientes. Nosotros sabemos que las bacterias van a disminuir o van a afectar la capacidad de absorción de la inmunoglobulina. En un ensayo donde se pasteuriza, por ejemplo, podemos ver que eh, si un calostro no tiene bacteria o bajo contenido de bacteria, aunque no se pasteurice, tiene una buena absorción alrededor del 26%. Pero si tiene un alto contenido de bacteria, la capacidad de absorción baja enormemente. Si nosotros pasteurizamos uno que tenga bajo contenido de bacteria, lo que ocurre con la pasteurización es que
mata las posibles bacterias que hayan, pero también transforma las proteínas y las hace de más fácil acceso por los canales de absorción. Por lo tanto, generalmente aumenta la capacidad de absorción de la inmunoglobulina, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental entregar un calostro limpio o, en su defecto, tratar de pasteurizarlo, que es lo que se está estimulando hoy en día para mejorar la eficiencia de absorción de la inmunoglobulina. El volumen de calostro va a afectar también no solo el periodo de la crianza inicial de ese ternero neonato, sino que también la crianza posterior. Y aquí podemos ver que un estudio donde se da o compara 2 versus 4 litros de calostro, la tasa de ganancia de área de peso, o en este caso el peso de las vaquillas que tomaron más calostro, fue mayor. Y podemos ver también que el tiempo de inseminación de una transferencia muy buena de calostro es menor, o sea, las vaquillas se preñan antes y van a parir antes. Por lo tanto, cuando la nutrición de esa ternera es adecuada y acorde y la aparición es en el tiempo adecuado, ojalá antes de los 24 meses, nosotros podemos pensar que van a tener una lactancia más a lo largo de su vida y por lo tanto generar una mayor productividad. Lo que yo les comentaba del control de las diarreas es muy importante. Generalmente los terneros presentan diarrea entre el cuarto y el 12º o 14º día de vida, producto de que se produce la ventana de riesgo infeccioso, de riesgo inmunitario. En este periodo, desde las 48 horas, donde los anticuerpos maternos llegan a su máximo y comienzan a disminuir, estos mueren o desaparecen hasta el día 15 de vida del ternero, y el ternero empieza a generar sus propios anticuerpos, la inmunidad activa, y hay un periodo de tiempo y esto llega o finaliza también entre el día 18 y día 20. Por lo tanto, las defensas de este ternero van a estar disminuidas en esta ventana de riesgo inmunitario, donde si el ternero lame la cama o el piso, las murallas de su ternerera y no están limpias o desinfectadas, lo más probable es que se genere algún grado de diarrea. ¿Ya? Eso va a ocurrir en forma habitual. Ahora, ¿tenemos que tratar de prevenirlo? Sí. ¿Y cómo? Bueno, desinfectando las ternereras, teniendo camas limpias, ¿ya? Porque las diarreas van a determinar fuertemente la ganancia de peso predestete. Un ternero que presenta una diarrea deja de comer concentrado, y si deja de comer concentrado, retrasa el desarrollo del rumen y vamos a ver retrasado el periodo de crianza inicial y prolongar este periodo de crianza por un mayor periodo de tiempo, ¿ya? Pero también va a tener un efecto en la ganancia diaria de peso postdestete. Habitualmente me toca evaluar y ver pesajes de vaquillas donde están muy distantes de su grupo, y siempre luego analicemos los registros y vamos al registro y efectivamente tuvo 1 o 2 episodios de diarrea grave en su periodo de crianza inicial. Por lo tanto, va a tener un efecto muy notorio en el postdestete, ¿ya? También va a afectar la inmunidad posterior. Un ternero que tenga un mal desarrollo inicial, un bajo consumo del destete, como se veía en el estudio del doctor Hendricks, va a tener un problema de inmunidad posterior. Y ese problema de inmunidad posterior se revela cuando hay una alta incidencia de neumonias postdestete o cuando se ven problemas de papilomatosis o piña o enfermedades de hongos de micosis dérmica en los terneros destetados, ¿ya? Una mala crianza va a aumentar la edad de encaste porque va a tener un mal desarrollo posterior al destete y se va a reducir la ganancia de peso postdestete para retrasar el periodo de encaste, va a reducir la productividad vitalicia y en el caso de las diarreas predestete son la mayor causa de retraso cuando uno analiza vaquillas que se han retrasado la edad de encaste, ¿ya? Principalmente son diarreas y neumonias también, ¿ya? Y preocuparse principalmente de las diarreas generadas por coli y salmonela, que no solo es el cuadro que dura 4 o 5 días y que ustedes lo trataron con antibióticos para tratar esa bacteria y se recupera, sino que estas bacterias generan enterotoxinas que generan daño a nivel renal y hepático, y eso es fundamental en el grado de recuperación que puede tener una ternera y cuál es el desarrollo que va a sufrir en el postdestete, ¿ya? Muchas veces vemos que estas terneras que se ven en mala condición, analizamos los antecedentes y generalmente han habido problemas
de diarreas por colio, salmonela, producto de esta enterotoxina. Por lo tanto, en este periodo de crianza inicial es fundamental controlar la higiene de los utensilios, de las mamaderas, de los chupetes, lavarlos con detergente, con desinfectante, los carros donde se transporta la leche, hacer un lavado con detergente alcalino, pero también con ácido para poder sacar este biofilm que se produce con la grasa principalmente, ¿ya? Mantener las condiciones de la cama, ojalá con secante, y controlar la mosca principalmente, que es un vector para la enfermedad y el lagrimeo de ojos y otro tipo de enfermedades, ¿ya? Y mantener una fumigación constante para reducir tanto diarreas como enfermedades como neumonía. Pasamos del primer objetivo, que era el calostreo, y entramos al segundo objetivo. Nosotros tenemos que desarrollar rumen y transformar un no rumiante en rumiante, un ternero que tiene un abomazo que ocupa el 60 a 70% del sistema digestivo, a un ternero que en 42, 45 o 120 días, dependiendo del modelo de crianza, tenga un rumen que ocupe un 80% y un abomazo con solamente un 7 a un 8% del sistema digestivo. Por lo tanto, puede ser muy rápido, en 42 días. Nosotros con el modelo de crianza que utilizamos tenemos clientes criando con 42, 45 días, pero también existe gente criando con 120 días de leche. Ahora, ante el escenario mundial, donde el alza de las materias primas es sostenido y se ve que no hay un momento en que eso vaya a bajar, en que el sustituto lácteo producto de su fabricación, que utiliza una alta tasa de consumo de gas y hay problemas de gas a nivel mundial, tampoco se ve que vayan a bajar de peso, vale la pena mejorar la eficiencia en la crianza y tratar de reducir los días de leche. Y ahí vamos a ver más adelante cuánto afecta eso en la eficiencia económica de una crianza. Por lo tanto, modelos de crianza inicial hay muchos, hay algunos basados en dieta láctea, donde se utiliza gran cantidad de leche en un principio, y estos terneros son con consumo de concentrado retardado y bajo. Y por otro lado, existe un modelo en el cual se da la dieta justa, dieta láctea justa para cubrir requerimientos y se estimula mucho el consumo de concentrado. Recuerden que el consumo de leche, en este caso sustituto lácteo, y consumo de concentrados son inversamente proporcionales, o sea, si a mayor contenido de dieta láctea, menor va a ser el contenido de consumo de concentrado, ¿ya? Entonces, en este modelo, la dieta basada en leche son muy eficientes en la crianza inicial, son terneros muy bonitos, de muy buena condición de pelaje, producto de los aminoácidos que contiene la dieta, la leche de la vaca o la mayor contenido de dieta láctea, pero son bastante ineficientes en el postdestete. Son terneros que generalmente sufren de estrés asociado al momento del destete, producto de un mal o bajo desarrollo de rumen, porque el rumen lo desarrolla principalmente el consumo de concentrado, la fermentación de butiratos y propionatos, y no así la dieta láctea. Por lo tanto, son bastante ineficientes en el postdestete y sus ganancias generalmente, si bien pueden ser bajas o nulas en los primeros días postdestetados, les cuesta bastante arribar hasta llegar a una ganancia similar a la que tenían mientras estaban con dieta láctea. Y por el otro lado, estos terneros que son basados en el consumo de concentrado no son tan eficientes en el momento del periodo de leche, pero sí cumplen la función de desarrollar un rumen en forma temprana y son muy eficientes en el postdestete, y vamos a ver algunos papers e investigaciones que se han hecho con respecto a eso. Por lo tanto, acá, en el lado de la dieta láctea, dependemos de la calidad del sustituto, y en el otro lado vamos a depender de la calidad del concentrado. Según los requerimientos del NRC 2021, nos encontramos bajo dos categorías. Uno, poder entregar el 80% de los requerimientos en base a dieta láctea y un 20% solo de consumo, o entregar solamente un 40% en base a la dieta láctea y un 60% asociado al consumo de materia seca. Lo importante es cubrir los requerimientos totales. Y en el NRC se determina que para un ternero de 42 kilos, por ejemplo, el sustituto tiene que tener al menos un 24% de proteína cruda. Tampoco es positivo que sea muy alto en proteína, porque hay un exceso de nitrógeno, que al ternero le cuesta eliminar el exceso de nitrógeno como urea, por lo tanto, le cuesta en forma energética. Por lo tanto, no es muy positivo que superemos mucho ese número.
Un 18% de grasa, que no sea muy alto en grasa para poder estimular el consumo. Recuerden que la grasa genera saciedad a nivel cerebral, por lo tanto un sustituto muy alto en grasa. El ternero asume que está saciado su nivel de requerimiento energético y no come concentrado. ¿Ya? Por lo tanto, tener ojalá un sustituto bastante alto en kilocalorías, pero no tan alto en grasa. Eso se refiere mayor contenido de lactosa y un alto contenido también de ácidos grasos. Y por otro lado, vemos el tema de la alimentación seca, que el concentrado estimula o recomiendan un concentrado de 22% de proteína, bastante bajo en FDN, podría ser mucho más bajo, lo cual va a llevar a un concentrado de alto contenido de energía y un concentrado de crecimiento del 16% con 35 de FDN y un menor grado de energía. ¿Ya? Lo importante de eso es cubrir los requerimientos del ternero, ¿ya? Vamos a hacer una comparación, por ejemplo, de terneros destetados a 60 días con un modelo de 4 litros, que es lo que recomendamos en el modelo de la crianza Power, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, o un modelo de 6 litros. Los requerimientos de los terneros son lineales hasta los 90 días de vida, y en este caso vamos a ejemplificar un destete a los 2 meses de vida o a los 60 días, ¿ya? Si nosotros tenemos un ternero que consume 4 litros de leche, este ternero va a cubrir sus requerimientos entre la segunda y tercera semana de vida, dependiendo del peso que tenga la cría, el ternero, ¿ya? Dependiendo de la raza, obviamente. Ese ternero va a empezar a comer en forma temprana, sobre todo si el ternerero le enseña a comer, le muestra que el concentrado es un alimento, porque el ternero no lo asocia como tal, él viene preparado para tomar una dieta láctea, y toma este concentrado, se lo da al ternero los 2 o 3 primeros días en la ternerera. Cuando sacan los chupetes y el ternero queda buscando el chupete, es el momento adecuado. Ese ternero va a saber, porque le va a gustar ese concentrado, tiene que ser muy palatable, ¿cierto? Que tiene que tener un aroma especial, y el ternero va a consumir ese concentrado, le va a gustar y va a empezar a comer en forma temprana, la primera semana de vida. Cosa que la segunda semana, cuando el ternero vea que la leche ya no es suficiente para cubrir su requerimiento, el consumo de concentrado va a satisfacer los requerimientos del ternero. Por otro lado, si nosotros tenemos un ternero que consume una mayor dieta láctea, 6 litros en este caso, podemos observar que la curva de requerimientos, el ternero va a estar saciado hasta la tercera o cuarta semana de vida, dependiendo obviamente del tamaño. El consumo inicial va a ser mucho menor, pero lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros necesitamos un tiempo para el desarrollo ruminal y lo mínimo que requiere la elongación de papilas es cuando el ternero comienza a comer sobre 600 gramos de concentrado y necesita al menos entre 20 a 30 días para elongar las papilas y generar capacidad de absorción en esas papilas ruminales, ¿ya? Por lo tanto, un ternero que toma 6 litros de leche tiene un muy corto periodo de tiempo donde está comiendo una gran cantidad de concentrado, efectivamente, pero el rumen no está desarrollado al 100%, versus que un ternero que comía desde mucho antes está comiendo la cantidad que requiere, por lo tanto, esas papilas ya tienen un mucho mayor grado de desarrollo ruminal. ¿Qué ocurre al momento del destete? Efectivamente, el ternero en línea amarilla que toma 6 litros de leche va a tener una mejor crianza en los primeros 30 días de vida en comparación al de 4, porque va a estar nutrido por la leche, pero este segundo, rápidamente, una vez que comienza a comer mayor cantidad de concentrado, lo equipara y es más, muchas veces lo supera, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros quitamos la dieta láctea? En forma gradual, efectivamente, que es lo óptimo, ojalá demorándose 4 días en eliminarla por completo. El ternero que consumía menos leche, en este caso, que ya está acostumbrado a comer y que tiene un rumen desarrollado, va a reemplazar la dieta láctea por el consumo de concentrado. Si comía 2 kilos, por ejemplo, al momento del destete, va a reemplazar esos 600 gramos de dieta láctea o 500 gramos de dieta láctea y los va a reemplazar por concentrado y va a comer 2,5 kilos que están por sobre los requerimientos del ternero, y eso va a llevar a que tenga una mayor ganancia diaria de peso destetado que incluso cuando estaba consumiendo leche.
Si analizamos el caso del que tomaba 6 litros de leche, este ternero, por el menor tiempo que consumió concentrado y el menor grado de desarrollo ruminal, lo más probable es que va a tener gran cantidad de vocalización al momento del destete, porque va a tener y sentir hambre, y va a bajar la ganancia diaria de peso, que es lo que ocurre habitualmente con los sistemas donde el ternero, en los sistemas como en Chile, donde la crianza es pastoril, donde el ternero se desteta y sale a la pradera, y lo que habitualmente ocurre es que ese ternero pierda peso, incluso a veces ganancias negativas, y al perder peso pierde inmunidad. Y ahí es donde aparecen las enfermedades inmunitarias, diarreas por coccidia, neumonía, papiloma y micosis dérmica en el caso de la tiña, como se conoce acá, ¿ya? Y este ternero después se recupera, y ahí viene un concepto importante que muchos antes lo tomaban como algo positivo, que es el crecimiento compensatorio, pero como vimos anteriormente, eh, cuando un animal está deprivado de alimentación y recibe nutrientes, lo primero que hace es guardar reservas, y las reservas van a estar en relación a la acumulación de grasa, y por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos que ocurría en la ternera los primeros 4 meses de vida? Es el desarrollo de la glándula mamaria. Por lo tanto, esta ternera que está haciendo crecimiento compensatorio, lo que está haciendo es guardar reservas de grasa, y lo más probable es que esas reservas van a estar en la glándula mamaria. Por lo tanto, en este caso se va a desarrollar un mayor contenido de grasa y menor contenido de tejido glandular. Hay un estudio donde demuestra que el exceso de leche puede producir una menor digestibilidad postdestete. En este caso, se utiliza un sustituto 21-21, dando 120 gramos diarios. En el control, en el moderado se dan 165 gramos por litro, todos 4 litros de leche, y en el agresivo llega hasta 217 gramos por litro. Cuando evaluamos los índices de crecimiento que se evalúan en cualquier ternera, y vemos que, por ejemplo, en este caso, el que tomaba más leche comió menos concentrado que los que tomaban menos leche, es lógico, estaban más saciados por leche. Observamos que la tasa de crecimiento, la ganancia diaria de peso, ¿cierto? Y en este caso, la eficiencia de ganancia y consumo fue mayor para el que tomaba más leche. Si tomamos esto como una fotografía, nosotros podríamos decir que el mejor sistema es el que le da más leche, porque efectivamente tienen una mayor ganancia de peso y son más eficientes. Pero si analizamos a este ternero en el post-destete, podemos darnos y medimos digestibilidad post-destete, nos damos cuenta que el que tomaba menos leche es el que tiene mayor digestibilidad para todas las variables nutricionales analizadas, incluyendo en este caso los almidones, que no fue estadísticamente significativo, pero también es mayor. Y si podemos ver, la capacidad de digestión de la fibra de ese ternero que tomaba más leche es la mitad y menos del ternero que tomaba menos leche. Y hago hincapié en la fibra porque es lo fundamental para un sistema de crianza pastoril, donde el ternero sale a la pradera, come pasto, no es que no coma, pero es incapaz de digerirlo por este efecto. En cambio, el ternero que tomaba menos leche, comía más, tiene mayor capacidad de digestión, y ese ternero por eso gana kilos post-destete, y este va a perder kilos post-destete porque no tiene capacidad de digerir lo que come. Y muchas veces comen pasto, pero este pasto se descompone en el rumen y genera una diarrea a los 4 o 5 días de estar en la pradera, ¿ya? Otro ensayo donde demuestra que mucha leche tampoco tiene una gran ventaja. En este caso se dio moderado, 600 gramos al día, ad libitum 2 veces al día por 2 horas, todo lo que quisieran tomar, y un sistema creciente en que partió de 320 gramos a 600 por 12 días, y después por 27 días 600 gramos, y reducirlo en los últimos 3 días. Ya eso se le llamó sistema setup. Si evaluamos el peso de estos terneros, nos podemos dar cuenta claramente que el que tomaba más leche tuvo una mayor ganancia de peso, y no hay ningún problema en eso, obviamente, porque la leche siempre va a ser de una calidad muy superior a cualquier otro tipo de alimentación. El problema es que nosotros estamos criando animales en forma artificial y con un costo asociado que es importante de evaluarlo, ¿ya?
Por lo tanto, si comparamos el peso y la ganancia de peso al destete, los que tomaban leche a libre consumo eran mejores. Sin embargo, los que comían más, obviamente los que tomaban una leche en cantidad moderada, comieron más, tomaron menos sustituto lácteo, por lo tanto la crianza es más económica, el consumo de concentrado fue mayor y la eficiencia también fue mayor. Pero ¿qué pasa después? En este caso, se evaluó a los 4 meses de edad, y a los 4 meses de edad, primero que nada, nos damos cuenta que no hay diferencias significativas en los pesos de los terneros, en ninguno, ¿ya? O sea, a los 4 meses todos tuvieron el mismo peso, pero los terneros que comían más concentrados tienen una ganancia de peso más mayor que las que estaban al libitum. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos terneros ganaron más kilos y estos terneros fueron perdiendo kilos al inicio del periodo de postdestete para después recuperarse. Pero así todo, los que tomaban menos leche tuvieron una ganancia mayor, ¿ya? Y al momento de evaluar crecimiento, se observa que no hay diferencias significativas en crecimiento y se observa que obviamente el que consumió más concentrado al inicio es más eficiente hoy en día a los 4 meses de edad, es más eficiente porque come menos y crece más que los otros. Por lo tanto, si analizamos este ensayo publicado el año pasado, nos podemos dar cuenta que comprueba un poco la teoría de que se puede criar con menos leche y podemos ser muy eficientes criando con menos leche, no presentando diferencias en las vaquillas posteriormente ni afectar la productividad vitalicia. En un ensayo donde se evaluó 700 gramos de sustituto lácteo versus 500 y la influencia de la glándula mamaria y el contenido de grasa en terneros a las 6 semanas de vida, evaluaron la utilización de 8 litros versus 4, ¿cierto? Y se vieron que la masa glandular, o sea, el peso de la glándula, era mucho mayor en la ternera que tomaba más leche. Muchos podrían pensar, bueno, está más desarrollada la glándula mamaria. Cuando evaluaron, vieron que los terneros con mayor consumo de leche presentaron un mayor volumen y cantidad de células adiposas, o sea, de grasa. O sea, este mayor peso no era de mayor desarrollo glandular, sino que era porque había más grasa. Incluso aquí comparan con un concentrado alto en almidones, como podría ser un concentrado de buena calidad, como lo que es Power Calf, por ejemplo, y no hay engrasamiento de la glándula mamaria, pero sí con mayor contenido de leche. Entonces, en estas investigaciones, dos ensayos que se realizaron, se demostró que mayor contenido de leche en la etapa inicial generaba una hipertrofia y una hiperplasia del tejido adiposo. Otras investigaciones se realizaron y vemos el peso del tejido parenquimatoso y el peso de la grasa. Nos podemos dar cuenta que al dar más leche no aumentó el tejido parenquimatoso, todo lo contrario, esta ternera a los 6 meses de vida tenía menos parénquima glandular que una que tomó una cantidad de leche regular o menor, ¿ya? Se comparó con una leche alta en grasa y con un concentrado alto en energía, en almidones, y de hecho la que tuvo mayor grado de desarrollo parenquimatoso es el que consumió un concentrado más alto en almidones. Y por otro lado, cuando vemos el tamaño de las células adiposas, nos damos cuenta que el que tiene el adipocito más grande es el que tomó más leche. Y eso juega un rol importante porque, por ejemplo, en este otro ensayo, evalúan, no solo evalúan la ganancia diaria de peso en base a diferentes contenidos de dieta láctea, y se dan cuenta que el tejido parenquimatoso, o sea, el tejido glandular productor de leche, no varía en relación a la ganancia diaria de peso por dar más o menos leche. Pero cuando pesan el tejido glandular, se dan cuenta que los que tomaban, los que tenían mayor contenido de grasa, tenían menos grado de desarrollo glandular. Y este es otro ensayo donde lo demuestra en forma empírica, donde una ganancia de peso entre 700 y 800 gramos versus ganancias sobre 800 gramos, hay un mayor contenido de grasa, mayor células, y en este caso las células adiposas también son mucho más grandes que las que se presentan en una ganancia regular. Por lo tanto, hay que tener ojo que el periodo de los primeros 4 meses, cuando se desarrolla la glándula mamaria, no es conveniente engrasar al animal bajo ninguna circunstancia.
Felipe, estamos en los últimos 10 minutos. ¿Perdón? Estamos más o menos cercanos a nuestro tiempo de término. Perfecto. Cuando vemos a la última parte, donde evaluamos sustituto y concentrado, nos damos cuenta que en la primera lactancia no hay diferencias productivas teniendo mayor o menor tenido de ganancia diaria de peso. Y en este ensayo, donde evalúa 2.880 terneras, evalúa la cantidad de consumo de concentrado y sustituto lácteo, se dio cuenta que para la primera lactancia era más importante el consumo de concentrado, tenía una mayor significancia en términos de productividad que el consumo de sustituto lácteo, y que por cada kilo adicional de concentrado al momento del destete, mayor que lo que consumieron sus pares, las terneras produjeron 8,21 litros más de leche en la primera lactancia. Por lo tanto, el modelo de crianza Power, que es lo que nosotros desarrollamos, es un modelo basado en el consumo de energía de materia seca de alta energía, con una dieta láctea entre un 10 y un 12% del peso vivo. Desarrollamos un concentrado tecnológico de crianza inicial y recría, donde el modelo de destete permite destetar entre 42 y 60 días de vida, conteniendo altas tasas de consumo desde el día 1 y llegando hasta sobre 2 kilos a los 60 días, con reflejo de rumia temprano a los 10 días y gran desarrollo de papilas ruminales y de rumen. Lo más importante es que esto nos prepara a un ternero para el postdestete, ¿ya? ¿Cómo funciona PowerCalf? PowerCalf es un concentrado tecnológico que estimula el desarrollo de papilas ruminales. Y en esto es muy importante, yo le dije, que la vaca lama al ternero, porque la vaca va a transmitirle bacterias ruminales que en el fondo están inoculando este rumen, y junto con el agua desde el día 1 van a hacer que estas bacterias proliferen y se desarrolle un ecosistema ruminal. Las bacterias, si entran al rumen y no hay humedad, las bacterias mueren. Y las bacterias, si entran al rumen y no hay nutrientes, las bacterias mueren. La leche, recuerden que va desde el esófago hacia el abomazo y va y pasea el rumen. Por lo tanto, la leche no entra al rumen y no va a haber humedad por leche. Entonces, ahí es importante lo que hablábamos de que el ternerero le entregue algún grado de nutrientes, en este caso pellet, al ternero, y que tome agua, aunque sea un poquito, que se moje los labios para mantener estas bacterias ruminales vivas, porque van a tener una gran incidencia en el grado de desarrollo ruminal temprano. Y lo otro es que los ácidos grasos que están en PowerCalf van a estimular el desarrollo de las papilas del rumen, pero a su vez también van a estimular el grado de la maduración intestinal y por lo tanto la absorción de nutrientes y la disminución de diarrea. Los ácidos grasos lo que hacen es juntarse con estos factores de crecimiento asociados al calostro, y por eso PowerCalf funciona bastante mejor con leche de vaca que con sustituto lácteo, sin ser malo con sustituto lácteo, porque estos ácidos orgánicos lo que hacen es estimular la multiplicación de la célula epitelial en el rumen, en este caso de las papilas ruminales. Está determinado que mayor contenido de agua en la crianza va a tener consumos mayores de concentrado y ganancias diarias de peso mucho más altas que cuando se crían sin agua. Y este es un estudio de este año donde se asumía que los terneros que toman una mayor cantidad de sustituto lácteo consumen más agua incluso que los que toman menos sustituto lácteo. Y cuando los terneros toman leche de vaca no hay diferencias entre mayor cantidad de consumo de agua o menor. Estas son fotos de terneras que desgraciadamente fueron sacrificadas a los 55 días de vida, y en este caso una ternera que murió a los 90 días de vida con un destete de 45. Si observamos el grado de desarrollo de las papilas ruminales y de los músculos del rumen, podemos observar que PowerCalf, que es nuestro sistema de crianza, desarrolla el rumen en forma temprana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a generar el modelo Power? Un mayor consumo inicial, un mejor salud intestinal, producto que tiene un aditivo que reduce o aumenta la mucosidad y por lo tanto reduce la penetración de las bacterias patógenas al intestino, ¿ya? Y por lo tanto hay menos diarrea, hay menos mortalidad, hay un mejor estado inmunitario, como hay más nutrientes disponibles, hay un mayor desarrollo muscular, mayor pelaje. Podemos permitir un destete temprano, 42 a 45 días, por lo tanto, eso va a llevar una mayor rotación de ternerera
Y finalmente, como hay menos enfermedad y menos mortalidad, hay menor gasto farmacológico. Y lo último, que me quedan 5 diapositivas, es ver el tercer objetivo, que es el destete y recría. El único indicador real para poder destetar un ternero es la medición del consumo. Antes se creía que el peso era un indicador de destete o la altura. El peso, yo le puedo dar leche libre consumo, pesar 120 kilos al momento del destete, y yo le quito la leche y muere en 4 días porque es incapaz de comer 1 gramo de concentrado o de pradera. Por lo tanto, el peso no es un indicador. Y la altura puede estar correlacionada en este caso a tener una altura por ganancia por leche y no porque esté listo para destetarse. Por lo tanto, cuando un consumo llega entre 1.2 kilos en el Jersey y a 1.6 kilos diario por 5 días consecutivos en un Holstein, eso sí me quiere decir que si a este ternero le quito la leche y reemplazo los 500 o 600 gramos de materia seca de la leche o del sustituto lácteo, va a poder comer 2 kilos de concentrado y con 2 kilos cubre por sobremanera los requerimientos de un ternero de esa edad, ¿ya? Se recomienda un destete gradual en 4 días y hay que preocuparse de los indicadores de estrés, principalmente lo que hablábamos, vocalizaciones o adelgazamiento, en el caso de los terneros que no tienen un rumen preparado y que cuando uno les quita la leche no pueden reemplazar esa materia seca de la leche por consumo de concentrado y por lo tanto sienten hambre y por eso balan, ¿ya? O terneros que se adelgazan o se chupan, como se dice aquí en Chile, cuando les cortamos la leche porque no están comiendo lo que deberían comer, ¿ya? Esos son indicadores de un ternero que no tiene un rumen desarrollado, ¿ya? Y en forma secundaria, como baja el consumo de energía y el ternero se estresa, aparecen las enfermedades de estrés o de enfermedades inmunitarias, tiña, papilomatosis, neumonía postdestete. Existen marcadores biológicos, la aptoglobina es uno de ellos, la amiloide A, y por sobre todo un ternero que tenía bajo consumo de concentrado antes del destete, la ganancia de peso post-destete va a ser baja. Por ejemplo, un ternero que tenía menos de 400 gramos de consumo de concentrado al destete, lo más probable es que va a ganar menos de 100 gramos posterior al destete, versus que un ternero que come 1,6 kg va a estar por sobre el kilo de ganancia diaria de peso post-destete. En este ensayo, publicado este año, demuestra que estos indicadores de estrés, la aptoglobina y el serum a medida que, en este caso, el más alto, postdestete, es el ternero que tomaba un alto contenido de sustituto lácteo con bajo contenido de concentrado. Entonces, mientras más leche y menos concentrado coman, más estresados van a estar los terneros posterior al destete. Y lo mismo se puede ver aquí en el caso que tenía bajo contenido concentrado, también presenta mayor nivel de estrés durante todo el periodo de la crianza incluso. ¿Qué es lo que recomendamos para suplementar en sistemas pastoriles? Bueno, la pradera es un excelente alimento, pero desgraciadamente no cumple los requerimientos durante todo el periodo del año. Tenemos periodo del año donde sí los cumple, pero para criar terneros muchas veces necesitamos suplementar, ¿ya? El resto de los meses se requiere de suplementación con grano concentrado principalmente y nosotros buscamos que con el modelo Power suplementemos estratégicamente según disponibilidad y calidad de pradera. Hay predios que no asignan una pradera de buena calidad para las terneras, por lo tanto va a requerir un mayor aporte de concentrado para poder cumplir los requerimientos que requiere un ternero hasta los 6 meses de vida, que es cuando el rumen está totalmente desarrollado. Entonces, ¿cuáles van a ser los requerimientos post-destete? Bueno, principalmente mantener entre 15 y 16% proteína hasta los 6 meses y post-encaste bajar a 14%. En términos de energía hay fórmulas para determinar y que calculen la energía, pero lo más importante es mantener una ganancia diaria entre 800 gramos pre-encaste y 901 kilos en el caso del post-encaste, o mantener 130 kilocalorías por kilo de peso metabólico. Peso metabólico es un animal, entre comillas, eviscerado, por lo tanto se eleva el peso a 0.75. Y lo otro es reducir la aparición en 4 meses, que es el objetivo que nosotros tenemos, va a permitir bajar el costo de la crianza en 18-20%. Así se demuestra que la ganancia óptima para tener mayor productividad en la primera lactancia es cuando las vaquillas ganan alrededor de 800 gramos diarios,
Y según datos de Coprinsem, la productividad vitalicia y la cantidad de sólidos lácteos vitalicios es mayor o es su máximo cuando la vaquilla pare entre 23 y 24 meses. Por último, contarles que en una tabla de pesos, nosotros determinamos el peso de nacimiento, el peso de destete, y en base a eso vamos a poder calcular el peso de encaste, que es el 60%, ya lo habíamos hablado, del peso de las vacas adultas, y vamos a determinar la ganancia diaria de peso que necesita para cada raza de animal mantener. Por ejemplo, un frisón o Holstein neozelandés con casi 600 gramos diarios va a llegar al peso de encaste, que es de 290 kilos, versus que un americano de gran alzada canadiense va a requerir 950 gramos para poder llegar a los 440 kilos, que es el 60 o 55% del peso de su vaca adulta. Lo último que queremos mostrarles es el efecto de lo que generamos con Power Grow, que es el concentrado de crecimiento, que nos va a permitir llegar a los 14 o 16 meses a encaste. Y aquí vemos una ternera que se dejó de suplementar a los 3 meses y en este caso utilizamos los valores reales de tabla de crecimientos óptimos para la raza Holstein y vemos que este ternero que dejó de suplementarse, o en el caso del que se suplementó, llegó a un encaste a los 340 kilos a los 14 meses y llegó a la aparición a los 24, y una vaquilla que baja su ganancia a 400 gramos porque ya no es suplementada después de los 3 meses, sube esa ganancia a 600 después y en la primavera siguiente tiene un crecimiento compensatorio y logra ganar 1.2 kilos, recién va a llegar a su peso de encaste 3 meses después. Y cuando hablamos de crecimiento compensatorio, obviamente vimos que esta vaquilla va a engrasar su glándula mamaria, ¿cierto? Y va a llegar 3 meses tardío a la aparición o 3 meses de retraso en el encaste, que son los datos que habitualmente vemos. Desde el punto de vista económico, criar con el modelo Power, aunque sea reducir 15 días de 75 versus 15 días de dar 6 litros con 130 gramos por litro a 135 en base a 4 litros, con valores promedio del valor del kilo de sustituto lácteo aquí en Chile real, podemos ver que podemos ahorrar hasta 50.000 pesos por ternera criada en la etapa inicial y mantener estos terneros con Power Grow hasta los 200 kilos con 120 días más. Va a tener un costo total de la crianza de los 121.800 pesos, sí, o sea, del periodo de recría, por lo tanto un costo total de 222, aproximadamente un costo por kilo criado de 1.350 pesos. ¿Ya? El modelo Power es el único modelo de crianza que involucra la eficiencia de crecimiento de la ternera y la eficiencia económica del agricultor. Por lo tanto, nos permite reducir costos de crianza teniendo mejores terneras que con modelos basados en más leche. En resumen, para terminar, la nutrición en el último tercio de gestación juega un rol fundamental en el desarrollo de la ternera y la producción vitalicia. El calostro es determinante para generar inmunidad y para la incidencia de enfermedades y crecimiento posterior en la vaquilla. Existen diferentes modelos de crianza, pero solo algunos maximizan crecimiento y eficiencia económica. Y la nutrición, la sobrenutrición no es positiva para el desarrollo de la glándula mamaria, por lo tanto tampoco para la productividad vitalicia. Por lo tanto, es importante mantener ganancias de peso post-destete homogéneas y que aseguren un adecuado periodo de encaste, en este caso los 14 o 16 meses, para estar parido idealmente a los 24 meses. Así que eso es lo que tenía por contarles. Como sale en la fotografía, nosotros no miramos el momento de ahora, sino que estamos mirando hacia el fondo. Queremos ver la productividad general del rebaño, que sean eficientes y productivos, y el resto son algunas fotos de nuestras vaquillas. Así que muchas gracias y eso era lo que tenía por comentarles. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Si pudieras dejar de compartir por el momento tu pantalla, ya estamos ok.
Muchas gracias, como te decía. Ahora muy cortito les voy a presentar nuestra línea de productos. Antes de pasar a las preguntas de rigor. Nosotros mantenemos como el IRCAI y trabajando ya 4 años en esta línea de productos, concentrados tecnológicos le llamamos porque están desarrollados y pensados en poder aportar al desarrollo de sus explotaciones. Son 2 productos que están concatenados entre ellos, PowerCalf, que es nuestro concentrado de iniciación, y PowerGrow, que es nuestro concentrado de crecimiento. Ambos peletizados, diseñados para optimizar la crianza y la recría de terneros y terneras. ¿Por qué lo recalco? Porque pueden ser utilizados tanto en la crianza de machos, de lechería, para optimizar la crianza y el crecimiento, como en las terneras de reproducción, que son nuestros futuros reemplazos. Aportan nutrientes, minerales, aminoácidos esenciales y vitaminas de alta calidad. Los objetivos son mejorar y tener crecimientos e índices de crecimiento más estables, el consumo temprano que les mencionó Felipe, un desarrollo ruminal acelerado y un crecimiento estable post-destete. Sabemos que las curvas de crecimiento, mientras más estables sean en el tiempo, mejores resultados productivos tendrán en las hembras. PowerCalf, nuestro concentrado de iniciación, ustedes pueden ver ahí lo que aporta en su base nutricional. Es un concentrado estabilizado en base a maíz, soya, avena, cebada y harinilla. La idea de nuestra empresa es no mover los insumos ni las materias primas en función de mantener los resultados exitosos que conocemos hasta el día de hoy. Los aditivos utilizados son XT rumiantes, un aditivo español de alta calidad y que es una exclusividad de Agrícola y Comercial de IRCAI, macro y microminerales, ácidos orgánicos, aromatizantes, y edulcorantes. El objetivo de esto es generar una atracción temprana del ternero en un producto de alta palatabilidad que haga que vuelva a comer una vez que lo conozca, que favorece por los insumos que tiene la digestibilidad de estos, protege el sistema inmunológico y desarrolla el gastrointestinal. El desarrollo ruminal, obtenido tempranamente entre los 42 y los 45 días, nos permite sostener las ganancias posteriores y abaratar o economizar en la crianza de terneros. PowerGrow, que es nuestro concentrado de crecimiento, la información nutricional al costado, es también estabilizado y prácticamente utiliza los mismos insumos y materias primas, con la diferencia de que se le ajusta un poco el tenor proteico principalmente, para poder sostener la ganancia en la segunda etapa de recría. Los aditivos, también una exclusividad del IRCAI, tederita, macro y microminerales, aromatizantes y edulcorantes. ¿Cuál es el objetivo PowerGrow? Sostener la ganancia de manera homogénea en el post-destete, aportar con un balance mineral y vitamínico correcto y adecuado a la etapa y mantener o continuar con la maduración ruminal y aportar en madurez zootécnica para este ternero a partir de esta suplementación. ¿Cómo se utiliza? PowerCalf, desde el día 1 hasta el día 15 post-destete. Los consumos medios que tenemos medidos son de entre 900 gramos y 1,5 kilos, dependiendo de la raza principalmente. Y en el caso de PowerGrow, a partir de los 15 días post-destete hasta los 180 días de vida. El consumo sugerido y evaluado para poder sostener las ganancias va entre 2 y 3 kilos dependiendo de la raza. Pero hay ciertos requisitos que debemos cumplir para poder sostener y mantener una buena crianza. Y estos son, como lo mencionó Felipe también calostrear adecuadamente, la desinfección de ombligo, el agua ad libitum desde el día 1 en que entra el ternero a esa ternerera es clave, mantener el concentrado PowerCalf de manera ad libitum también, mantener la higiene y la sanidad ambiental, clave, tratar los cuadros de enfermedad tempranamente, la detección de enfermedades y el poder tratarlos oportunamente es clave para poder sostener el desarrollo y evitar las pérdidas de ganancia. No realizar manejos estresantes durante el destete, es decir, anticipar cualquier manejo
a que no ocurra durante ese mismo periodo con el destete y mantener la suplementación con Power Grow hasta los 180 días de vida. De esa manera nos estaremos asegurando de tener buenos resultados y lograr que a los 180 días tengamos terneros que estén pesando aproximadamente, dependiendo de la raza, en torno a los 180, 200 kilos de peso. Bueno, amigos, con eso estamos finalizando nuestras presentaciones. Vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas. Como se fijaron, esto está todo concatenado. Power Calf, Power Grow y Power Preparto o Prepower, como le conocemos, están asociados para poder lograr y obtener, maximizar la productividad de sus rebaños, manejando las tasas de eliminación o la reposición de sus rebaños a tasas ajustadas, de tal manera de tener vacas adultas y productivas dentro de sus rebaños. Me desconecté. ¿Cómo? Ronda de preguntas, dice Teresa. Ah, perdón. Estoy tratando de reconectarme. Algo pasó con mi equipo. Estimados, como les comentaba, me van a ayudar aquí un poquito con las consultas. Primero, muchas gracias. Una gran cantidad de preguntas y voy a tratar de las más destacadas poder hacer que Felipe las conteste. Con respecto a calostro, Felipe, ¿cómo mejorar la calidad de calostro? Bueno, la calidad de calostro tiene directa relación con el preparto. El consumo de energía durante el preparto, la buena disposición de minerales, idealmente minerales de buena absorción, como son los hidroxilados o los minerales orgánicos, van a hacer que la calidad del calostro mejore, ¿ya? Pero como hablábamos también, no es tan solo la calidad del calostro, sino que también la nutrición de la ternera en el vientre que tenga la capacidad de absorber esa inmunoglobulina. Pero principalmente la energía en el preparto y los micronutrientes, vitaminas y microminerales van a hacer que tengamos una mejor calidad de calostro. ¿Cómo poder medir si el calostro que yo tengo es de buena calidad sin usar el calostrímetro, sino que a simple vista? La verdad es que puede dar a confusión, porque antiguamente uno decía, bueno, el calostro si es amarillo o bien amarillo es de buena calidad. Bueno, la raza Jersey tiene un calostro bien amarillo porque tiene bastante contenido de grasa y es también bastante denso y no siempre es de buena calidad. Por lo tanto, puede llevar a algún grado de malinterpretación, ¿ya? La verdad es que un calostro denso y amarillo, recién sacado, uno asume que es con alto contenido de proteínas totales y por ende un alto contenido de inmunoglobulina. Pero lo ideal hoy en día, esos equipos de medición de unidades BRICS no son caros, valen menos de $15, por lo tanto uno puede comprar un equipo y medirlo. Con respecto al destete, ¿qué recomiendan si se hace un destete en forma abrupta o en forma gradual? La verdad es que a mí me gusta más la forma gradual, pero una gradualidad corta, de no más allá de 4 días. El programa, el protocolo Power indica que los terneros están tomando 4 litros de leche y en 4 días se reduce 1 litro diario y quedan destetados y mayoritariamente sin vocalizaciones y sin problemas. De esa manera, los terneros cada día que consumen 1 litro menos de leche van reemplazando esa leche por mayor consumo hasta que cuando ya toman un litro de leche, al día siguiente solamente se preocupan de comer. Funciona bien siempre y cuando el rumen esté desarrollado, ¿ya? Si no, la verdad es que uno puede quitar la leche en 15 días, pero si el rumen no está desarrollado y los niveles de consumo no cubren los requerimientos del ternero, no va a funcionar. Si me sobra calostro, ¿se justifica a los demás terneros que tengo en ternerera? Sí, es fundamental por lo que hablamos de los factores, los
los factores, los no nutricionales, los factores bioactivos, ¿ya? Esos factores bioactivos van a cumplir la función de desarrollar rumen, van a cumplir la función de desarrollar intestino principalmente, madurar el intestino, por lo tanto la absorción de los otros nutrientes va a ser mayor en los terneros que puedan o tengan la oportunidad de consumir mayor cantidad de calostro. Hoy día la recomendación es dar calostro al menos hasta 4 días de vida. Esa es la recomendación ideal. Así que desde ese punto de vista se utiliza más. Ahora, si hay disponible más, bueno, mejor. No hay ningún problema en utilizarlo. Hay una pregunta interesante con respecto a el hecho de preñar vaquillas. Dice, entre los 16 a 18 meses, ¿no afectará la productividad y crecimiento de las mismas en su primera lactancia? Bueno, la verdad es que si nosotros nos ceñimos a los requerimientos nutricionales de cada etapa animal, no tiene por qué haberse afectado el crecimiento. La verdad es que una vaquilla, si está madura zootécnicamente, debería estar en condiciones de preñarse desde los 12 meses hacia arriba. Y muchas veces en el campo, porque se escapó un toro o por ABC motivo, pueden quedarse preñadas antes de los 14 meses de vida. Efectivamente, si no hay un desarrollo zootécnico que involucre crecimiento de masa muscular, funcionalidad de los órganos del sistema digestivo, funcionalidad reproductiva, obviamente va a tener una repercusión negativa. Pero si la vaquilla crece cumpliendo los requerimientos nutricionales, no debería verse afectada. Tenemos una última pregunta, Felipe. Yo creo que se explicó también con la tabla económica que se mostró al final. Dice de Colombia, si el concentrado vale 2.500 pesos, ¿vale la pena suplementar con la leche que vale 1.500 pesos el litro? La verdad es que sí, porque la densidad nutricional del concentrado es totalmente distinta a la leche y la función que cumple el consumo concentrado también es distinta. Entonces, nunca va a equiparar la cantidad de concentrado a la cantidad de leche que da. Entonces, si das 4 kilos de leche o 4 litros de leche, nunca va a dar 4 litros de concentrado. Por lo tanto, en términos de materia seca habría que compararlo, pero desde el punto de vista fisiológico de lo que ocurre en el rumen de una ternera, la maduración, es necesario dar concentrado. Muchas gracias, Felipe. Tal cual como lo comentó Felipe durante su exposición y en todas las preguntas que hemos ido contestando, efectivamente la productividad vitalicia está netamente relacionada a todos los manejos que ustedes realizan en la etapa de preparto y en la etapa de crianza y recría y cómo llevan a esa hembra. Y Felipe se encargó de mostrarnos cómo múltiples factores afectan la productividad de esa hembra y que su potencial genético se exprese. Les agradezco la asistencia, la presencia en este seminario. Nos hemos esforzado por tratar de entregarles temas con bastante profundidad y que realmente pudiésemos compartir la experiencia que llevamos en estos últimos 4 años trabajando con estas líneas de producto y desarrollando terneros y hembras y vaquillas y machos de calidad. Muchas gracias, amigos, y espero nos podamos encontrar en un próximo evento.